hermoso. Estamos con el escritor Elman Treviso, quien acaba de impartir un curso de literatura en el Centro de las Artes de Salamanca. Y pues varios compañeros queremos hacerle una serie de preguntas que nacen desde la inquietud personal. La primera que yo haría y que me encargaron que le hiciera es, ¿de niño se imaginó que iba a ser escritor? Fíjense que empecé a escribir desde muy chico, pero empecé como a los 11, 12 años a escribir, pero escribía para un público más amplio, un público para adultos precisamente. Pero fui primero lector, fui primero muy buen lector y eso me llevó inevitablemente a ser escritor. Entonces creo que intuía un poquito que iba a ser escritor y creo que no podría hacer otra cosa ahorita, no soy bueno para otra cosa más que para escribir. Bueno, no sé si soy bueno para escribir exactamente, pero se me da por lo menos la escritura más que otra cosa, ¿no? ¿Es necesario ser lector antes de ser escritor? ¿Es condición? Sí, yo siempre les recomiendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, cuando me preguntan cuáles son los requisitos para ser escritor, ¿no? Y les digo, primero leer mucho, tienes que leer mucho más de lo que escribes, porque pues eso te da también las bases para escribir y también te da las bases para no repetir los temas, para no repetir las motivaciones. Entonces cuando uno está leyendo, pues se le ocurren algunos temas para abordar en la propia literatura, ¿no? Eso es. Bueno, yo quisiera hacer otras preguntas, pero le quiero dar oportunidad a los compañeros. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Les pedí que formularan su pregunta. Y bueno, si no, mientras la piensan, acabo de terminar de dar un taller. ¿Qué son los talleres para los escritores? Aparte, por supuesto, de un ingreso, supongo que bien pagado, pero es un gozo, es una oportunidad de compartir conocimientos o es una tortura. No, pues, no, si fuera tortura, pues no lo No lo haríamos, haría. ¿no? Sí, es una forma de compartir. De hecho, yo lo agarro como una oportunidad para compartir lo que he aprendido y lo que he experimentado, ¿no? Uno habla desde la experiencia. Claro que lo aterrizas de manera teórica y a veces te apoyas en otros escritores, pero siempre se habla desde la experiencia. O sea, si algo no funciona con uno al momento de aplicar esos recursos, pues tampoco va a funcionar o tiene menos probabilidad de funcionar con otros escritores. Entonces uno primero experimenta para poder compartir esos recursos. Y por supuesto es pasar también la bolita, también decir, a ver, quiero que otros también se conviertan en escritores y eso indudablemente llevará también a formar lectores. Entonces eso es echar una botella al mar y que alguien más abra el mensaje y a partir de ahí pues empiece a escribir. Espero que con este taller que di pues haya muchos escritores que empiecen a publicar en revistas, en periódicos o incluso en libros. ¿Por qué es necesaria la literatura para las sociedades? Creo que es una forma o la mejor forma que yo encuentro por lo menos de leer el mundo. O sea, te forma criterios, te forma otra manera de relacionarte con el mundo. Entonces, creo que yo leería o interpretaría el mundo de diferente manera si no fuera lector y si no fuera escritor, ¿no? Entonces, acercar a los niños, a los jóvenes, a los adultos a la literatura es abrirles otro panorama del mundo. Quienes tienen el gozo de escribir o que tienen interés por escribir, les recomienda talleres. ¿Son necesarios los talleres en la formación de una persona que aspire a ser escritor? Hay por ahí algunos que dicen que no, otros que dicen que sí. Yo si no creyera en los talleres, pues no los impartiría, ¿no? Creo que sí lo recomiendo porque aparte de que es una forma de relacionarte con escritores que están en este momento publicando, también te relacionas con colegas o con futuros colegas. Entonces, compartir con otras personas que tienen tus mismos intereses y que probablemente tengan un futuro en común, pues también es importante. Y aparte te motiva. Sabes Claro. al de enseguida que esté escribiendo, entonces tú también te motivas para empezar a escribir.
Sabemos que das talleres en muchas partes de la República y seguramente de cada uno de estos lugares te llevas pues algún recuerdo en especial. Nos gustaría saber cuál es el que te llevas, y empecé hablando de usted y termino hablando de tú. ¿Cuál es el que te llevas de Salamanca? Fíjate que de Salamanca me impresionó la calidad de los textos. Regularmente llego a los talleres y tengo que empezar desde lo básico y empezar o regresarme a algunos recursos que utilizan los escritores que apenas están conociendo de la escritura, de la literatura. Entonces aquí me llevo muy buenas experiencias porque me encontré con textos, muchos de ellos que ya pueden publicarse, ya sea, repito, ya sea en revistas, en periódicos o en libros. Y por supuesto espero encontrarme al abrir alguna revista o algún periódico o alguna antología, pues encontrarme con alguno de esos textos que vimos en este taller. Bueno, pues yo les diría a mis compañeros, si tienen alguna pregunta antes de que se nos vaya Elman. Yo quisiera saber si los talleres son únicamente para personas relacionadas en su trabajo con las letras, con la cultura, con el arte de escribir. No, fíjese que los talleres son para todas las personas. Yo soy de la idea de que el talento es solamente una parte, o la vocación es una parte de la escritura, y quizá el 99% es trabajo y disciplina. Y yo parto de esa idea para dar mis talleres. O sea, yo puedo llegar a darle un taller a alguien que no está relacionado con la literatura, y a partir de ahí empezar a sacar textos a partir de aplicar ciertos recursos. Incluso lo hago con niños. Tengo muchos talleres en donde les imparto clases a los niños, clases de creación literaria, y son niños que no son lectores, y a partir de ahí empezamos a jugar y salen muy buenas historias. Ok, recorro la cámara aquí por el Centro de las Artes preguntándole a los compañeros, no se escondan, ¿tienen o no tienen preguntas, no? A ver, por favor, haga Alfredo. Hola, Alfredo Rosales. Quisiera pedirle un último consejo al maestro. Me gustaría saber qué sucede cuando la llamada musa, la inspiración, no llega. ¿Podemos esperar o hay alguna forma de forzarla para que podamos escribir en esa búsqueda de los textos que queremos? Bueno, yo puedo, como decía hace un momento, puedo hablar desde la experiencia, y mientras no llega la musa, yo leo mucho y creo que tarde o temprano llegará. Eso de la musa también está un poquito desgastado, ¿no? Creo que es disciplina y trabajo. Por ahí decía Picasso, ¿no? Haz que la inspiración te agarre trabajando. Mientras llega la inspiración y mientras llega la musa, pues uno está trabajando. Hay ocasiones en las que uno está más predispuesto a escribir ciertas cosas y sale el texto más fluido. Otras veces cuesta más trabajo, pero saldrá. Entonces aprovechar esos lapsos en los que no sale ningún texto para leer muchísimo sobre el tema que queremos escribir. Uno mismo ya lleva muchos años escribiendo y tiene uno 3 o 4 meses por año en lo que no sale ningún texto. Yo al principio me preocupaba, empezaba con el estrés y ahorita no, ahorita digo, es la mejor oportunidad para leer lo doble, lo triple de lo que leo el resto del año, y tarde o temprano, a partir de toda esa asimilación de la lectura, saldrán otras ideas, ¿no? Y fluirán más las historias. Gracias. Bueno, en lo particular me quedan muchas preguntas, pero ¿todavía tú quieres hacer una, maestra? A ver, adelante, por favor, la maestra Esperanza Julia Ayala. En una ocasión comentábamos sobre lo que era la literatura y la poesía. ¿Por cuál te vas más? La literatura y la poesía, bueno, cada género tiene su
su dificultad? Es una pregunta muy difícil porque yo fui poeta antes de escribir narrativa, antes de escribir teatro, y los que somos poetas alguna vez nunca dejamos de serlo y anhelamos regresar a la poesía, ¿no? Es un género al que yo le tengo muchísimo respeto. No significa que a los otros géneros no les tenga respeto, pero la poesía no solamente es de recursos, la poesía es de intuición, la poesía es de dejar fluir, dejar a un lado la lógica y después empezar ya con el razonamiento. Entonces es una mezcla. Entonces creo que hasta cuando, como diría Vasconcelos, ¿no? Hasta cuando soy narrador soy poeta también. O sea, en este caso yo admiro mucho a los poetas y también se me hace un hecho desafortunado que los poetas no sean tan respetados como lo eran hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Ahora nos hicimos más lectores de novela, cuando los poetas pues deberían de estar en el primer lugar, ¿no? Porque la poesía nos da también el vocabulario, nos da nuevas palabras, ¿no? Para comunicarnos. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Selma, te agradezco. No sé, sí. A ver, otra compañera, lo que pasa es que me traen aquí un poquito destanteada. Brenda Cervantes, ¿cuál es tu pregunta para el maestro Elman? Bueno, pues después de cuánto tiempo ya toma esa seriedad de decir, ya formalmente soy un escritor. Bueno, nosotros a veces decimos, creemos que somos escritores en formación, pero cuando ya se cree, ya soy escritor, cuánto trabajo, cuántos años, cuál es el trabajo. Ya sé que es mucha disciplina, pero en sí, bueno, ya cuando es como un sueño ya más realizado. Fíjese que yo al principio cuando me decían escritor, que había publicado muy poco, yo me molestaba un poco porque creo que le tengo tanto respeto a esa palabra que decía, no, quiero que me llamen escritor cuando realmente lo sé y cuando ya sepa que me voy a dedicar a esto para toda la vida, ¿no? Entonces, ya cuando publiqué 3 o 4 libros, ya dije, yo ya soy escritor, o sea, ya sé que este camino es el mío, y me sentí más seguro en todos los sentidos. Por supuesto que también cuando empecé a publicar en editoriales un poquito más comerciales, editoriales que movían más mis libros, pues ahí también fue un parteaguas en mi carrera. Entonces ya llegas a mayor público, ya te leen en diferentes lugares, no solamente en México, y eso ya fue lo que me dio más seguridad para seguir adelante. Bueno, pues para finalizar, una última pregunta. ¿Se puede vivir de ser escritor? La clásica. Ay. Sí se puede vivir de ser escritor, en la actualidad sí se puede vivir de esto, pero no solamente de la escritura, todo lo que está alrededor, ¿no? Precisamente de dar cursos, de editar libros, de publicar en revistas y periódicos, de presentaciones, porque también las presentaciones se pagan, o sea, aunque vayas a presentar tu libro en la mayoría de las ferias, pues te pagan por presentar los libros. Entonces, juntando todo eso, aparte de las regalías, en cuestión de literatura infantil y juvenil, las regalías no son nada malas. O sea, tenemos muchos lectores de literatura infantil y juvenil y ya juntas todo y creo que se puede vivir. Antes pues tenías que dedicarte a otra cosa, ¿no? O sea, ir a la oficina, dedicarte a otra cosa como tipo el proceso de Kafka y ya después regresar a la literatura. Ahorita no, ahorita los escritores están inmersos siempre en los libros y eso también les reditúa, ¿no? Claro. Pues quedan muchísimas preguntas. Pati también, a ver, nuestra compañera Pati, ya el maestro se quiere ir, pero ni modo, maestro, lo tenemos secuestrado. Bueno, aprovechando. hablando de que sí se puede vivir de la literatura, de que es disciplina en este largo trayecto que tú has tenido entre letras, ¿hay alguna experiencia que haya detonado siquiera remotamente el decir dimito yo como escritor, dimito yo campo? No, creo que nunca, en ese sentido nunca dudé. O sea, en ningún momento
Dudé porque las dudas fueron al principio. Entonces eso hizo también que reforzara mi decisión y a partir de ahí ya tomar este camino. O sea, creo que sí se sufre al principio, o sea, no les voy a decir que todo es color de rosa, porque al principio pues nadie te conoce y las editoriales tampoco te publican, pero ya después dices, qué bueno que seguí avanzando, ¿no? Yo siempre les recomiendo, no corran, o sea, caminen o troten y a partir de ahí, esto es una carrera de fondo, de distancia. Resistencia. Sí, de resistencia, no es de velocidad. No son carreras de caballos, es literatura en donde debes de ir volteando y disfrutando del paisaje, disfrutando de lo que haces, ¿no? Entonces creo que por eso no, en ningún momento ¿Y dudé. dentro de tu resistencia encuentras que algún género te sea más fácil? La novela, me gusta mucho la novela y creo que se me facilita más porque aparte necesito de una investigación profunda. Entonces disfruto tanto la investigación como la escritura de la novela. Y creo que también son los libros que más aceptan, bueno, de mis libros, que más aceptan los lectores. Entonces, el teatro se me dificulta más, ahí sí, es un género al que me acerco muy poco, aunque he publicado por ahí libros de teatro, 2 o 3, pero me acerco muy poco por eso mismo, porque sí sufro al escribirlo, sí sufro por los mismos recursos, ¿no? El teatro no es solamente pensar en el libro, en la literatura, es pensar en el montaje. Entonces relacionar estas dos cosas es muy difícil. ¿Entre tus lecturas encuentras algún preferido? ¿De lecturas de qué? Entre tus libros publicados. Entre mis libros publicados, sí encuentro, tengo uno que se llama Las muchas muertes de Pancho Villa, que es uno de mis libros que más me costó trabajo, pero al mismo tiempo más disfruté, porque estuve investigando sobre el personaje de Pancho Villa, pero el reto era también hacer un libro diferente a lo que se había publicado en ese momento sobre el Centauro del Norte, ¿no? Entonces, ya cuando salió publicado, pues tuvo también buena aceptación y eso también me hizo querer más el libro, ¿no? Ok, pues muchas gracias. No, al contrario. Pues muchas gracias, maestro, escritor, y bueno, pues que nos dejas muchas enseñanzas y te agradezco esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes.